Muy buen día tengan todos ustedes. Estamos de vuelta reiniciando actividades con el primer podcast de este 2021. Primero que nada, espero que tengan un gran inicio de año y me siento muy emocionado de iniciar con nuestro segundo año al aire y no hay mejor forma de hacerlo que con un programa de lujo. Y para esto, como siempre, nos acompaña nuestro ingeniero, arquitecto, aguador favorito, el señor Fernando Sierra, y nuestra analista financiera favorita también, Susana Torres. Fer, Susi, ¿cómo están el día de hoy? Buen día, Mo, Susi, y un saludo sobre todo a todos nuestros amigos que nos sintonizan. Qué gusto estar de vuelta con ustedes. Ya se extrañaba el compartir micrófonos contigo, Mo, Susi, y por supuesto con nuestros invitados de lujo. Buen día, Fer, buen día, Mos, y a todos nuestros podescuchas. Espero que estén teniendo un gran inicio de año y listos para arrancar un año más lleno de grandes programas. Y Fer no se ve, pero trae un bronceado de palazuelos que es de envidiarse, ¿eh? Yo creo que estas vacaciones las aprovechó en la azotea como nunca en su vida. Pero bueno, para todos nuestros nuevos oyentes, ¿qué te parece, Susi, si les cuentas un poquito de lo que trata el programa y cómo se estructura? Claro que sí, Mos. Todos nuestros programas tienen un enfoque especial en el sector del acero y toda nuestra cadena de negocios. Generalmente se apertura con una recopilación de las principales noticias económicas en el sector siderúrgico y de la construcción en nuestro país. Tenemos cápsulas informativas donde se tocan temas de interés y se cierra con una entrevista con alguna celebridad del medio, desde ingenieros de producción, arquitectos o destacados ingenieros civiles. Y ya lo escucharon, amigos, los invitamos a quedarse a escuchar este gran programa y arrancamos con Susi las noticias más relevantes de la semana. Venga. Claro que sí, Mos. Vamos a hablar de cómo cierra la producción mundial y tenemos que alcanzó 1.864 millones de toneladas durante el 2020, un 0.9% menos que en el 2019. La producción de acero crudo en China en el 2020 alcanza 1.053 millones de toneladas, un 5.2 más que en el 2019. Lo estuvimos mencionando todos nuestros programas anteriores, que China siempre tuvo datos positivos y se logra recuperar muy rápido de la pandemia. Estados Unidos produce 72.7 millones de toneladas en el 2020, un 17.2% menos que en el 2019. Es otro dato que también veníamos mencionando. Y para nuestro bellísimo país, ¿cómo cerró la producción este 2020? Fíjate, Mos, que México produce 16.84 millones de toneladas en el 2020, un 8.3% menos que en el 2019, pero ya en los últimos meses empieza a haber una recuperación. Y si hablamos de los principales indicadores en México, por ejemplo, vemos que el tipo de cambio en la semana del 18 al 22 de enero, vimos que el tipo de cambio cierra en 19.75 pesos por dólar. Esto representa una apreciación de 0.66% respecto al promedio semanal anterior. Y si hablamos del indicador de la actividad industrial, vemos que hay un incremento de 1.1% mensual durante noviembre del 2020, pero hay un retroceso de menos 3.3% si comparamos este dato con noviembre del 2019. Esta recuperación mensual de la actividad industrial se ve principalmente impulsada por la construcción, que avanza 2.5% y la minería 0.1%. A pesar de que se observa una recuperación mensual, vemos que año contra año la construcción cae menos 8% y minería menos 2.5%. Y si hablamos también, por ejemplo, del PIB, aunque las recientes aprobaciones de las vacunas han generado ya esperanzas en el cambio radical de la pandemia a finales de este año, esta nueva ola de contagios que estamos viviendo en diferentes países, se prevén todavía algunas perspectivas, está la gente no todavía tan claro de qué es lo que podemos ver a futuro. Y en este contexto y en medio de esta incertidumbre que menciono, el Fondo Monetario Internacional prevé que la economía mundial crezca 5.5% en el 2021 y 4.2% en el 2022. Y sobre esta temática, Susi, ¿qué nos pronostica el Fondo Monetario Internacional para México? Para México, justamente en días pasados, el Fondo Monetario Internacional mejora sus perspectivas económicas para México. Se estima que para el 2021 el Producto Interno Bruto crezca 4.3%, por arriba del 3.5% que se mencionaba en octubre. Y justamente vamos a hablar también de los principales proyectos que estuvimos hablando todo el año 2020. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó a finales de diciembre del 2020 los avances de estos tres grandes proyectos. Uno es el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, la otra es la refinería de Dos Bocas y el otro proyecto importante que han sido banderas son el Tren Maya.
Y por ejemplo, si vemos el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, se presentó un video y en este video se mencionaba, por ejemplo, que faltaban 448 días de construcción. De acuerdo con la Sedena, en la terminal de pasajeros continúa la fabricación de rampas y escaleras de servicio. La parte de la interconexión vial en el tramo de la caseta Tultepec-Santa Lucía se efectúa actualmente el colado de las pilas. Y en la base aérea militar número 1 se avanza en la colocación de la tubería de instalaciones hidrosanitarias, cancelería y cristal en las diferentes edificaciones. Y si hablamos de la refinería de Dos Bocas, en este proyecto ya se ha concluido la plataforma donde se construye la refinería con un relleno de más de 12 millones de metros cúbicos de material dragado desde el Golfo de México. Actualmente ya se ha iniciado la segunda etapa de construcción de cimentación superficial y conformación de racks de tuberías. Y está en construcción el área de edificios administrativos, el cuarto de control de incendios, telecomunicaciones y laboratorios. Y si hablamos del Tren Maya, el tramo 1 se avanza en el desmontaje de la vía antigua, la dictaminación arqueológica por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En el tramo 2 se avanza con los trabajos de desmontaje de vía y terracería de 8 frentes de obra. Y en el tramo 3 se continúa con las actividades de corte y terrample. Mientras que en el tramo 4 continúan las actividades preliminares como el desmonte y despalme. Y para el tramo 5 ya tenemos información de la licitación. El tramo 5 se divide en 2 tramos. Para aminorar la carga económica se divide en 2. Una es el tramo 5 sur y otro el tramo 5 norte. El tramo 5 sur, la propuesta se recibió en noviembre del 2020 y el fallo se da el día de hoy por la noche. O sea que mañana sabremos quién de las personas que licitaron o de las empresas que licitaron ganaron este tramo 5. Y para el tramo del 5 norte, la propuesta se aceptaron ayer, el 26 de enero, y el fallo se dará el 10 de febrero. Como vemos, aún queda mucho más que licitar en el tramo 5. Excelentes noticias, Susi, como siempre. Los datos y la información son de suma importancia para tener en el radar. Pero ahora pasemos a nuestra sección cultural del programa. Veamos qué nos tiene preparado nuestro amigo Moss para la cápsula del día de hoy. Claro que sí, Fer. Y como algunos de ustedes recordarán, en capítulos pasados ya hemos platicado de varios tipos de acero, qué características tienen, cómo se fabrica, etc. El día de hoy vamos a platicar de un proyecto que nos hará repensar en la aplicación de cualquier tipo de acero que solo está limitada por nuestra imaginación. Susi, ¿a ti que te gusta tanto el acero, te gustaría que tu casa estuviera forrada completamente por este material? Fíjate que es una pregunta difícil. Claro que me gustaría, pero la verdad, no sé cómo se vería y todo el mantenimiento que tendría que darle para que no se oxidara. Son excelentes observaciones, Su, y las vamos a responder con este proyecto del que les voy a platicar. ¿Sabían que existen casas o viviendas forradas con acero? Incluso entre más pasa el tiempo, más hermosas se ven. Para nada, por lo menos aquí en México no he tenido la oportunidad de ver una casa con esas características, y acaso a lo mejor un puesto de tacos, ¿no? Que en sus puestos de laminita, pero solo eso, Mos. Bueno, se me olvidó mencionarles un pequeñito detalle. Si ustedes tienen buena memoria, recordarán que en un capítulo hablamos sobre los aceros resistentes a la corrosión. Y pues les voy a platicar de un gran ejemplo de aplicación de este tipo de aceros. Resulta que un estudio originario de los Países Bajos, que se llama SEC Architecten, que seguramente como en todos los programas lo estoy pronunciando muy mal, que está dirigido, y ahí les van los nombres, son nombres en holandés, entonces tengan un poco de compasión, Van der Meer y Bart, híjole, el apellido de este está, Kellerhaus. Supongo que así se dice. Diseñaron un proyecto que se llama Steelcraft House. Es un proyecto de autoconstrucción en Utrecht, en Países Bajos, en el que se dedicaron a convertir un antiguo garage en una casa de estudios de un artista. Lo que más sobresale de este diseño es que la fachada está completamente forrada con acero corten o acero resistente a la corrosión, del cual ya hemos platicado con anterioridad. Y aquí voy a abrir un paréntesis para nuestros escuchas que les gusta mucho viajar cuando se puede, y los que no habían escuchado esta ciudad holandesa. Es un gran punto para visitar, rompiendo con la tradición de solo ir a Ámsterdam o Rotterdam, que son las más populares en este país. Utrecht es una ciudad que es artística, es universitaria y es la ubre más antigua del país y la cuarta de tamaño de esta nación. Cumple con todos los tópicos locales. Está, como toda Holanda, llena de bicis, canales, mercaditos, quesos y además es un referente arquitectónico.
Es un imprescindible paraíso para la gastronomía, las compras y el diseño. Y otra de las singularidades de Utrecht es que aspiran a encabezar en breve el ranking mundial de las ciudades mejor adaptadas para circular en bicicleta. Y este ranking, como algunos de ustedes saben, está liderado por Copenhague y Ámsterdam. Y por algo, el carril habilitado más antiguo del país se inauguró en esta ciudad en 1885. Nosotros aquí en la Ciudad de México yo creo que no tienen ni 30 años. La ciudad también acoge el aparcamiento de bicis más grande del mundo, con 17,100 metros cuadrados, que es un gigante. Tiene 12,500 plazas y 3 niveles subterráneos abiertos las 24 horas. Las cifras medio que no cuadran, ¿no? Hay más bicis en esa ciudad que habitantes. Hay 1.8 bicicletas por persona, que por lo menos en mi casa eso no se cumple. En mi casa hay una por persona. Entonces, si van a visitar esa ciudad, tengan por seguro que van a ver muchísimas bicicletas. Pero bueno, vamos a volver al tema principal y al protagonista de esta historia, que es el Steelcraft House, esta casa de la que les estaba hablando. Esta casa nació de un viejo edificio, era utilizada como una casa de la clase trabajadora del siglo XX, que anteriormente se había utilizado como un espacio de almacenamiento, un establo improvisado, una verdulería y finalmente un garage. Y este garage fue el que fue ampliado por SEK Architecten para convertirlo en el hogar para un artista del acero en esta ciudad holandesa. Este estudio mantuvo la estructura de la planta baja del edificio original, así como la puerta del garage y las paredes de ladrillos, pero agregó una nueva estructura de madera de 2 pisos en la parte superior de la planta baja y revistió toda la fachada de los 3 pisos con este acero Corten, que es lo que nos interesa. Mientras que esta firma de arquitectos SEK Architecten elaboraba el diseño, el cliente construyó él mismo la casa de artesanía de acero de 95 metros cuadrados con la ayuda de artesanos de la región. El proyecto se completó en un periodo de casi 10 años y este es un punto que vale la pena mencionar. No todas las estructuras de acero tardan tanto, de hecho tardan mucho menos que eso. Y lo que más nos roba la atención a los amantes del acero, claro está, es esta fachada frontal, la cual está revestida con acero Corten. Si nunca la han visto, busquen en internet esta casita, la verdad es que es preciosa. Este acero Corten hace referencia a la expresión de la artesanía que se hace en este barrio y que hacen que el barrio también sea tan querido y también contribuye muchísimo con la integración con toda la arquitectura. Uno de los arquitectos, Van der Meer, dijo que la elección del acero Corten también se hizo por amor a este material, y ya que el cliente de esta casa del Steelcraft House es un artista de acero tal cual de esa ciudad. Este tono oxidado del acero, que es resistente a la intemperie, que también cubre la chimenea y la bóveda del techo, recoge todos estos matices rojizos de los ladrillos de las casas de ambos lados, y pues todo esto hace que se integre bastante bien. Van der Meer también opinó que a primera vista contrasta mucho con los edificios de ladrillo vecinos, pero al mismo tiempo está muy bien en consonancia con ellos porque la decoración del acero hace referencia a la película de ladrillo holandés. SEK Architecten, la firma y el cliente decidieron diseñar el edificio alrededor de la estructura existente en lugar de demolerlo y reemplazarlo con una nueva construcción sostenible. Reutilizar, preservar y renovar el edificio existente en lugar de demoler y reconstruir una nueva casa fue el toque más sostenible de este proyecto. Esto es lo que dijo el arquitecto principal. El estudio utilizó madera para la construcción del nuevo edificio y señala que un beneficio del revestimiento de acero resistente a la intemperie es que prácticamente no se requiere absolutamente nada de mantenimiento. El acero Corten utilizado para la fachada frontal tiene una larguísima vida útil porque la densa capa de óxido que se pega en la superficie detiene que esta oxidación siga a lo largo del material y no se requiere pintura o revestimiento adicional. Y a mi parecer, pues todo esto hace que la casa vaya adquiriendo personalidad, carácter, y a diferencia de otros proyectos que utilizan este tipo de acero y que sobresalen por este color rojizo característico de este tipo de acero, en este caso, como bien comentó el diseñador, se mimetiza en su entorno y se vuelve toda una obra, la cual si algún día voy a esta ciudad me encantaría ver y tomarme alguna foto ahí. Fer, Susi, ¿ustedes qué opinan? No, pues a mí me encantó particularmente el proyecto. Creo que podemos ver cómo le saca un gran provecho a las propiedades de este acero. Mucha gente tenemos por ahí miedo de probar nuevos materiales o cuánto podemos gastar en el mantenimiento, pero yo creo que informándonos bien y sacando una
una proyección a un futuro, podemos ver que también podemos tener un importante ahorro en temas de mantenimiento, siempre y cuando nos informemos de las propiedades de los materiales. Pues yo podría dar una mejor opinión, Moss, si organizamos un tour por esta pintoresca ciudad y vemos en carne propia cómo se ve la casa. Buenísima idea, Su. Yo voy a ser el primero en la fila. Y Fer, si llega a sus metas este año, evaluamos la posibilidad de llevárnoslos también de cargamaletas. Gracias, Moslo. Lo bueno que esto está siendo grabado para que no se te llegue a olvidar. Y bien, esta fue la cápsula del día de hoy. Esperemos les haya gustado y déjenos sus comentarios si les gustaría usar este material o este acero en sus proyectos. Y ahora vamos a pasar a la sesión estelar. Vamos a la entrevista. Así que, Susi, cuéntanos quién nos visita el día de hoy. Claro que sí, Moss. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Nuestro invitado es ingeniero civil, egresado de la Universidad La Salle de México. Cuenta con estudios de maestría en ingeniería sísmica por la Universidad del Sur de California en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, en donde obtuvo el grado de Master en Science and Civil Engineering. De 1996 a la actualidad se ha desenvuelto en la CTC Ingenieros Civiles SADCB, firma de ingeniería con gran trascendencia en el medio. Actualmente se desempeña como director de proyectos. Dirige al equipo de ingenieros en estructuras en diferentes proyectos, mantiene una actualización continua del equipo de ingenieros mediante cursos impartidos en materias de preesfuerzos, estructuras metálicas avanzadas, ingeniería sísmicas e instrumentación. Dirección en el diseño de más de 4 millones de metros cuadrados construidos a la fecha y actualmente es presidente electo para la siguiente mesa de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. Démosle la bienvenida al ingeniero Carlos Tapia Garza. Bienvenido. Hola, muchísimas gracias por la invitación, Carlos, Fernando, Susana, muchas gracias y encantado de estar con ustedes. Carlos, bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, el gusto es mío. Muchas gracias. Carlos, pues es un verdadero gusto tenerte con nosotros en esta edición de esta nueva temporada, arrancando un gran año con un gran invitado. Creo que no lo pudimos haber hecho mejor. ¿Y qué te parece, hablando de este gran inicio de año, nos platicas cómo vas arrancando en proyectos profesionales, personales? ¿Cómo te pinta el año, Carlos? Bueno, pues después de haber pasado un año bastante complicado, creo que para todos, por el tema de la pandemia del 2020, pues empezamos este año con mucha esperanza de que las cosas vuelvan a sus carriles, que empiece a fluir el trabajo, los grandes proyectos, porque seguimos pensando que México es un país que tiene mucho por hacer, mucho desarrollo por seguir. Entonces, pues lo empezamos con mucha esperanza y al parecer, pues sí hay digamos, yo diría como que una cuestión de que los inversionistas sí ven que las cosas puedan mejorar este año con el tema de las vacunas y la crisis económica pues vaya descendiendo, como bien dijeron hace un rato. Pues hay perspectivas de que la economía mundial crezca. Esperemos que en México también así sea. Muchas gracias, Carlos. Y yo creo que todos en este medio compartimos pues al final esa esperanza de que las cosas vayan mejorando este año. Todos estamos ansiosos para que se sigan desarrollando proyectos importantes en el país, para que siga creciendo como siempre ha crecido México. Pero me gustaría regresarme un poquito más al pasado y preguntarte, ¿en qué momento tú decides especializarte en ingeniería estructural y sísmica? ¿Cómo sucede esto? Pues miren, fíjense, yo siento que aunque mi papá siempre me dio la libertad de escoger lo que yo quisiera estudiar, de alguna manera cuando tienes a un padre que ya escogió un camino y que desde chico te menciona las bondades de esta profesión, los éxitos que se van teniendo, también los problemas, cómo se resuelven, pues me fue metiendo esa inquietud sobre la ingeniería estructural. Entonces yo realmente al terminar la preparatoria pues ya tenía muy bien decidido que iba a estudiar ingeniería civil y eventualmente especializarme en las estructuras. Entonces pues eso fue realmente lo que ya lo tenía decidido, y como no tenía alguna otra particularidad o gusto por alguna otra materia, pues dije, pues me voy por esta que ya
ya me han platicado mucho de ella. Qué bien, Carlos. Y generalmente en México siempre el tema de los sismos es un tema cuando hablamos también de construcción. Para ti, ¿cuál es tu visión de la construcción y la ingeniería en México de cara a los sismos? Pues México, como algún profesor mío dijo alguna vez, es como un laboratorio en vivo 1 a 1. Tenemos en todo el país, no solamente en la Ciudad de México, pero en todo el país, todo el tipo de suelos. Somos, como sabemos bien, un país de zona sísmica y además un país en desarrollo, un país que también puede aprender de tecnologías que ya se han dado por muchos años en otros países, en otras latitudes. Entonces, siempre lo he visto a México como un gran laboratorio en el cual se experimentan cosas ya probadas y también cosas nuevas, cosas que han surgido de la misma ingeniería mexicana, de la cual tengo y creo que podemos decir todos los ingenieros que nos dedicamos al diseño estructural que somos un país con un nivel de ingeniería de clase mundial. Creo que México tiene la oportunidad especial de hacer grandes retos de ingeniería porque la posición geográfica en la que está el país, las condiciones tan especiales del suelo, han hecho que aquí aprendamos a hacer una ingeniería de clase mundial, como ya mencioné, y además que se han salvado retos espectaculares que incluso a ingenieros de otras latitudes les llama la atención y lo ven con mucho respeto lo que hacemos aquí los ingenieros mexicanos. Carlos, a mí nunca ha cesado de impresionarme la creatividad que hay en México y también a los retos a los que nos enfrentamos, ¿no? Como bien lo dices, nuestro país pues sí es un laboratorio en vivo, en que en todo momento estamos poniendo a prueba lo que hemos hecho, ¿no? Y siempre me ha llamado mucho la atención, sobre todo la Ciudad de México, que tenemos este suelo tan especial que yo creo que prácticamente en ningún otro lado tenemos este tipo de condiciones y le suman los sismos. Es todo un desafío que la verdad el gremio de ingeniería lo ha podido sacar adelante y de manera súper satisfactoria, ¿no? Y sobre este tema me gustaría preguntarte a ti, ya que tú tienes esta comparación de lo que se hace aquí local y también has tenido experiencia en el extranjero, ¿cómo tú visualizas la construcción en México en comparación con países altamente sísmicos, tal vez como Japón? Pues coincido en lo que mencionas, también creo que aquí se han hecho cosas muy importantes y no hablo solamente digamos, de la práctica de la ingeniería, sino desde la academia, desde nuestros investigadores, las universidades en México tienen planes especializados en ingeniería estructural y sísmica muy buenos. Muchos estudiantes de otras latitudes, sobre todo de Sudamérica, pues vienen a México a estudiar y un caso como ese fue el de mi padre precisamente, que él es peruano de nacimiento, aunque ya más mexicano que el mole, y él vino de allá acá a estudiar a la UNAM y se quedó porque acá hay una gran oportunidad. México siempre ha sido un país de grandes oportunidades. Entonces, regresando al punto, pues sí, efectivamente son retos formidables, creo que los hemos resuelto bastante bien. Por supuesto que han habido, como en todo el mundo, fallas de las que no estamos orgullosos, de las que deberíamos de aprender cada vez más. Quisiéramos una ciudad de cero daño, ¿no? Para cuando vienen eventos sísmicos, pero la realidad es que desde mi perspectiva, desde mi punto de vista personal, es que lo hemos hecho bien en general, aunque todavía lamentamos muchos pérdidas, ¿no? Sobre todo de vidas humanas, que es lo más importante, y económicas. En comparación con Japón o con los Estados Unidos o con Chile, creo que somos países comparables. Tal vez la diferencia es que en esos países se han adelantado más en la utilización de sistemas de protección sísmica más avanzados, en los que se ha hecho cotidiano el utilizar sistemas que controlan el sismo o que lo aíslan, como los amortiguadores o como los aisladores de base. Creo que en eso es donde nosotros tenemos que hacer énfasis para que se lleve a cabo tanto las investigaciones como la práctica, de que se han probado que ese tipo de sistemas
ayudan a hacer al final comunidades y ciudades más seguras, donde no solo el objetivo tendría que ser el salvaguardar la vida de los habitantes de las edificaciones o de la infraestructura, sino el evitar las grandes y enormes pérdidas económicas que significan pues, el interrumpir el flujo de personas a sus trabajos o a sus escuelas o a sus hospitales cuando ocurren eventos sísmicos de gran magnitud. Entonces, esa es nuestra diferencia, eso es lo que tenemos, creo yo, muy claro en nuestro gremio, que debemos avanzar y creo que estamos haciendo bien las cosas tanto en la academia como en la sociedad, en el gremio, para seguir llevando a México en la vanguardia en la ingeniería estructural y sísmica. Y seguro que para allá vamos y todos estos sistemas, los que tú comentas. Hace un par de años yo asistí a la conferencia norteamericana de construcción en acero que fue en la ciudad de San Luis, y la verdad a mí me impresionó mucho una plática que escuché de un doctor de la Universidad de Buffalo que hablaba del impacto del que tuvo un terremoto en Christchurch, en Nueva Zelanda, y cómo reconstruyeron esa ciudad. Nueva Zelanda evidentemente tiene unas condiciones muy diferentes a las de México. Ahí todos los edificios están asegurados, entonces pues todos los que estaban dañados los tiraron y los volvieron a construir. Pero lo interesante de ese estudio es que la mayor parte de los edificios que se cayeron eran de concreto, y cuando los volvieron a construir los hicieron en su mayoría en acero, pero no solo en acero, sino que les pusieron todos estos sistemas contra sismos y los promocionaban. Algo que a mí me llamó muchísimo la atención es que los edificios residenciales te los promocionaban, y trae el sistema de aislamiento sísmico de tal cosa al público en general, ¿no? Que yo en la vida he visto eso en nuestro país, y creo que es importante que la gente también esté familiarizada con que existen este tipo de sistemas y que los pueden utilizar y que probablemente van a tener un mejor lugar para vivir si tienen alguno de estos tipos de sistemas, ¿no? Para el sismo no podemos hacer nada, pero sí podemos hacer algo para que nuestros edificios no sufran con el sismo. Pero bueno, voy a cambiar un poquito de tema y me encantaría seguir hablando de esto, pero el tiempo es corto y tenemos muchos temas que abordar. Lo siguiente que me gustaría preguntarte es, estás por asumir la presidencia del SMIE durante el periodo 2021-2022. ¿Cuáles son los retos que tú visualizas para esta sociedad? Sí, tuvimos ya la oportunidad de participar en 2 mesas anteriores, en el que, bueno, en lo personal yo no me había acercado demasiado al gremio, al SMIE, y he aprendido en estos 4 años en los que he acompañado la mesa de Francisco García Álvarez y en esta de Esteban Astudillo, que hay muchas cosas que uno puede aportar para hacer de la ingeniería estructural mexicana cada vez mejor y ponerla a la vanguardia. Entonces, ahora que nos han favorecido los socios del SMIE en que dirijamos a un grupo comprometido, que somos la mesa directiva nueva de, como bien dices, de 2021 al 2022, tenemos muchas ideas, tenemos muchos proyectos que creemos que van a mejorar la experiencia de los socios, y finalmente lo que queremos es tener un plan en el que el usuario final, que en este caso pues la comunidad, los ciudadanos, pues lo vean realmente reflejado en, por ejemplo, tener ingenieros estructurales certificados, el que se conozcan más los dispositivos de control sísmico. Como regresando un poquito al punto anterior, pues la tendencia en el mundo ya no es nada más que los edificios no se desplomen, no fallen y que se salven las vidas humanas. Ahora la tendencia principal en el diseño, que le llamamos por desempeño, es que los edificios traten de seguir operables, porque las pérdidas económicas son tan grandes que el que no se caiga realmente ya es un objetivo pobre, ¿no? Desde el punto de vista económico y de disrupción de la vida social en una comunidad. Entonces, desde la SMIE creo que tenemos una gran oportunidad para los ingenieros de la práctica, también para seguir de la mano con nuestros académicos, investigadores, y por supuesto sin olvidar a todos
los jóvenes que están decidiendo dedicarse a esta gran profesión de la ingeniería estructural, incentivarlos para que vean que es una gran profesión que les puede dar muchas satisfacciones, y de manera global queremos hacer un plan de trabajo, el cual lo vamos a presentar ya ahora que vamos a tomar posesión de dirección de la mesa directiva, en el que tratemos de cubrir todas las necesidades de todo el gremio, no solo de la práctica, como ya mencioné, sino de los estudiantes, de la academia y de la investigación, para que todos hagamos una gran sinergia y con el gran objetivo de hacer una ingeniería estructural de clase mundial, y todo en beneficio de toda nuestra comunidad y de México. Qué bien, Carlos. Y justamente hablando de estos estudiantes, ¿tú qué crees que representa para estas nuevas generaciones que cursan ingeniería civil formar parte de los capítulos estudiantiles? No, pues es totalmente fundamental. Hace algunos años, por ejemplo, en la universidad en la que yo estudié, en la que, bueno, pues es una universidad pequeña, que en general las generaciones de ingeniería civil se contaban por de 30, 40, 50 al año que se graduaban, de los cuales tal vez apenas el 10% se dedicaban a la ingeniería estructural. Hubo algunos años en los que estas generaciones se volvían 10 o 12, lo cual es preocupante. Creo que todos hemos escuchado que en México hay un gran déficit de ingenieros, no solamente ingenieros civiles, ingenieros de toda índole, y es algo que debemos cambiar. Creo que el que los jóvenes se vinculen con estos capítulos estudiantiles y tengan el contacto permanente y se terminen de convencer de qué se trata esta profesión, creo que tenemos una gran oportunidad de que sigan por ese camino, que se terminen de entusiasmar, y que en México se siga dando una gran camada de muy buenos ingenieros, como ha habido desde hace fácilmente 80 años en México, que yo creo que sí es una gran responsabilidad, y no lo vamos a dejar en la nueva mesa directiva, de apoyarlos y de hacer que participen activamente en todas las actividades de la sociedad. Carlos, y mencionando un poco sobre tus proyectos, sé que has tenido una infinidad en los que has podido participar. Si tuvieras que elegir alguno que por su complejidad o inclusive porque simbolizó algo muy personal en tu trayectoria, ¿cuál proyecto te viene a la cabeza? Afortunadamente sí, hemos participado en proyectos importantes. Creo que si escogiera uno que particularmente significó un reto para nosotros, porque fue de los primeros en los cuales tuvimos que echar mano de las nuevas tecnologías de protección a sismos, fue un proyecto que arquitectónicamente fue desarrollado por el arquitecto Enrique Norten, que también es muy conocido, arquitecto mexicano muy, muy destacado, el cual tuvo a bien invitarnos a un proyecto en Acapulco, que es un centro de gobierno. Entonces, como saben, Acapulco, en la costa del Pacífico, pues es de las zonas de mayor demanda sísmica en todo el país, y la arquitectura era un reto importante, ya que se trataba de un edificio no muy alto, pero con una arquitectura que conceptualmente parecía que era una caja sobre una caja, como unas cajas de contenedores, entonces una atravesaba otra. Entonces el reto de ingeniería era formidable, porque al ser un centro de gobierno, pues tendría que ser un edificio Grupo A, que lo conocemos. Los Grupo A se refieren a edificios que deben de mantenerse operables después de un sismo máximo para el cual estamos diseñando. Entonces tuvimos que echar mano de tecnologías, en este caso de aislamiento sísmico. Incluso el arquitecto Norten invitó a empresas internacionales, a una empresa internacional con sede en Nueva York, para ayudarle a resolver el proyecto. Y sin embargo, nosotros fuimos los que propusimos esta solución, y al final fuimos nosotros aquí en México quienes terminamos desarrollando con todo detalle el proyecto, lo cual creo que al final resultó un edificio muy
muy vanguardista. Quien pasa por ahí no deja de voltear a verlo, no solo por la arquitectura, sino porque uno puede bajar al sótano y de repente ve desconectadas las columnas que suben por arriba de la calle a las que están por abajo de la calle, con estos sistemas que aíslan el edificio de las cuestiones sísmicas. Yo creo que ese es el proyecto que nos abrió los ojos a este tipo de sistemas. Creemos en la tecnología y, como ya lo he mencionado antes, los ingenieros en México podemos desarrollar ingeniería de alta calidad, igual o incluso mejor que empresas de otros países. Carlos, qué interesante. Yo no estaba familiarizado con ese proyecto. Y sí, si alguna vez voy para Acapulco, me voy a dar una vuelta para echarle un ojo a ver si me dejan entrar a ver el sótano. Sí, está muy interesante. Aparte es todo de acero. Todo de acero, tiene una gran cubierta de casi 10,000 metros cuadrados de armaduras y para sostener todo un sistema de celdas solares, porque el edificio está pensando en LEED, en el máximo nivel de LEED, ¿no? de ser autosustentable. Entonces sí, es un proyecto muy interesante. Con más razón aún, entonces, hasta yo creo que entra dentro de lo que podemos hablar en este podcast. Entonces, no te sorprendas si hablamos de ese proyecto en algún futuro programa. Para concluir, y es algo que le preguntamos a todos nuestros invitados, es cómo recargan su energía en el tiempo libre. Y hemos tenido muchísimos tipos de respuestas, ¿no? Por ejemplo, Esteban Astudillo, que me imagino conoces muy bien, nos comentaba que le gusta ver mucho cine de arte, cine francés. El doctor Valles Matox nos mencionaba que le encanta caminar, que a donde vaya siempre camina, que si lo deja el aeropuerto a 10 kilómetros de su hotel, se avienta los 10 kilómetros caminando y cosas por el estilo. A ti, ¿cómo tú disfrutas ese tiempo libre? ¿Qué haces? ¿Qué te apasiona? ¿Qué hobbies tienes? Pues mira, a lo mejor se van a sorprender mucho, pero mira, por supuesto que mi pila y lo que me recarga, lo que me da fuerzas todos los días para avanzar, pues es mi familia, mi esposa, mi hija, son las que me hacen recargar la pila todos los días. Pero fíjense que para mí lo que me apasiona, lo que me gusta mucho es la música y los conciertos. Mi esposa y yo vamos a conciertos cada vez que ponemos. El año pasado ha sido un año muy triste porque no hemos podido ir, y nos gusta mucho el género del metal. Parece raro, pero como que no lo asocian con los ingenieros. Para nosotros el rock y el metal sueco, el metal de Europa, incluso de Estados Unidos, es lo que nos apasiona. Vamos a muchos conciertos, hemos ido a festivales que son de 2-3 días en Europa, en Alemania, para escuchar grandes bandas de metal, incluso de los que apenas van surgiendo, y es lo que me hace olvidarme un poco de las estructuras y descargar lo que traigo. Carlos, qué interesante, jamás me lo hubiera imaginado que fueras metalero. La verdad es que yo no soy tan fan de ese género musical, pero me impresiona mucho la gente que lo escucha. Tengo un buen amigo que le gusta mucho el metal y justo le gustan estos grupos de europeos, y se me hace súper gutural, muy como visceral el tipo de música, pero ya cuando te pones a escuchar todos los diferentes instrumentos que están de por medio y la intensidad que le ponen a esa música es impresionante. La verdad es que yo me quito el sombrero con esos músicos. Digo, no es mi tipo de música porque se me hace demasiado para mí, pero me impresiona la habilidad que tienen para tocar eso. Es impresionante. Sí, y bueno, yo lo que diría es que así como todos los géneros de música, el metal tiene muchos, ¿no? Hay cosas que tal vez son difíciles de escuchar, pero yo lo comparo con la música clásica en el nivel de complejidad que se requiere. Hay un género en el metal que se llama metal sinfónico, que uno se impresiona con la cantidad de instrumentos que entran dentro del metal. No todos son gritos y sombrerazos, no, hay cosas muy interesantes, y pues es mi hobby, es lo que me gusta y lo disfruto mucho. Carlos, pues la verdad muchísimas gracias por compartirnos esto. Hoy he aprendido bastantes cosas contigo, aprendí de un proyecto muy interesante y también estoy aprendiendo del metal. Voy a darle una
tercera oportunidad porque ya le he dado una segunda alguna vez. Te agradezco muchísimo por habernos acompañado. Se me hizo cortísimo el tiempo para la entrevista, me gustaría seguir platicando, pero ni modo, así es este programa, tenemos que cortarlo en algún momento y tendremos que lanzar una segunda edición para nuestros seguidores. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación, ha sido un gusto y estaremos en contacto, por supuesto. Les agradezco mucho la invitación y cuídense mucho en estas épocas difíciles. Igualmente, Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Nos vamos con un gran sabor de boca y sobre todo que este programa se sigue nutriendo con grandes personalidades como es el caso tuyo y en un futuro ahí a ver si nos invitas a algún tour para escuchar algo de metal a los que sí nos gusta, ¿verdad? Te tomamos la palabra. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, Carlos, un gusto tenerte de invitado y lo mejor para tus nuevos proyectos en este 2021. Y gracias a todos por escucharnos. Cuídense y recuerden que juntos moldeamos el futuro.